Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dado el privilegio de poder tener acceso al Padre. Y no solamente aquello, sino que Cristo, por nuestro Padre, como nos dice la Escritura, nos ha sido hecho primeramente sabiduría, después nos ha sido hecho justificación, después nos ha sido hecho santificación y nos ha sido hecho redención. Es decir, Jesucristo es la razón por la cual nosotros somos aceptados por nuestro Padre. La única manera como nosotros vamos a ser aceptados por nuestro Padre es si olemos a su amado Hijo Jesucristo. Y este olor de su amado Hijo Jesucristo tiene que ver con el hecho de nosotros revestirnos de todo lo que Cristo es para cada uno de nosotros. Esta es una práctica permanente y continua que debemos nosotros hacer todos los días de nuestra vida. Permanente y continuamente tenemos que vestirnos de todo lo que Cristo es, porque la única manera como nosotros vamos efectivamente a agradar a nuestro Padre es por medio de la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, la Escritura nos dice que nosotros somos aceptos en el amado. No hay ninguna otra situación, persona o actividad en la cual nosotros podamos ser aceptos, sino que nosotros somos aceptos o somos aceptados por Dios en el amado, en Cristo Jesús. No tenemos ninguna otra posibilidad. Ahora, como todos nosotros sabemos, somos nuevas personas, somos nuevas criaturas, y el propósito central de nuestro Padre, para usted, para mí, para todos los seres humanos, pero ahora nosotros vamos conociendo y entendiendo esta verdad, es que podamos cumplir la razón por la cual Dios creó al hombre. Y la razón por la cual Dios creó al hombre, ¿verdad?, se encuentra en los mismos anales de la Escritura. Cuando en el Génesis, ¿verdad?, en esta conferencia divina antes de la creación de todas las cosas en la eternidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Este es el acuerdo central de Dios para que sobre toda la creación que Dios iba a hacer, ¿verdad?, o para que sobre toda la creación que Dios ya había hecho, Él tenga efectivamente una representación de administración de las cosas que había hecho. Y esa representación y esa expresión y manifestación, ¿verdad?, que el Señor había elegido para Él mostrarse a través de esta creación es el hombre. Por esto es que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De allí es que el propósito central de la existencia del ser humano es que se convierta en la expresión y en la manifestación de todo lo que Dios es. Ahora nosotros, por Cristo Jesús, sabemos que efectivamente cuando el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Él, entendiendo todas las cosas y conociendo todas las cosas, sabía que el hombre iba a alcanzar esta posición en Cristo Jesús, no, porque a pesar de que no estaba en el corazón de Dios ni en los planes de Dios que el hombre desobedeciese a Dios, evidentemente Dios al hombre le había dado la capacidad de escoger, ¿verdad? Le había dado una libre capacidad de escoger. Y allí fue cuando en el huerto de Edén, nuestro Padre lo único que le pidió o lo único que le advirtió a Adán era que si es que él escogía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente iba a morir. Y esa advertencia, pues lamentablemente se hizo realidad en el hombre, porque como todos nosotros sabemos, el hombre cayó
de una posición de gloria a una ruina en la cual el Señor efectivamente le advirtió que no cayese, el cual Dios había llamado la muerte. Y todas las circunstancias de dolor, de angustia, de tristeza, de enfermedad y de todas aquellas plagas que acechan efectivamente a nuestra humanidad son la consecuencia de esa advertencia que Dios hizo a Adán. Entonces, el Señor, por medio de Jesucristo, ahora quiere rescatar, ¿verdad? Este deseo, este anhelo y esta confesión que determinó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar otra vez esa posición. Es decir, nosotros habíamos caído de la gloria de Dios. La Escritura nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora nosotros podemos ser restituidos a la gloria de Dios. Es decir, no solamente que podemos nosotros ser restituidos a la condición inicial en la que Dios creó al hombre, sino que ahora todavía tenemos una posición muchísimo más alta, porque ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Es decir, ahora nosotros somos parte del hombre perfecto. Entonces, ahora nosotros estamos viviendo todavía en nuestra carne, en nuestra imperfección. Todavía nosotros estamos de alguna manera enfocándonos y enfrentándonos a circunstancias y a luchas, a cada uno de nosotros distintas, diferentes, pero difíciles, ¿verdad? De acuerdo a nuestro sentir y entender. El Señor quiere que efectivamente nosotros podamos echar mano de lo que nos corresponde el día de hoy para que vivamos en esta vida siendo beneficiarios del poder de Dios. Dios lo que está esperando es que nosotros ya no nos conformemos al presente siglo malo, sino que ahora nosotros seamos conformados a lo que Cristo es y al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y esta conformación tiene que ver justamente con nuestra manera de entender y nuestra manera de pensar. Por esto es que la Escritura siempre nos seguirá recordando que nuestra transformación viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento viene por medio de la renovación de nuestro pensamiento. Es por esto que nuestros pensamientos tienen que estar perseverando permanente y continuamente en Cristo. Esta es una de las grandes luchas que tú y yo vamos a tener en los días de nuestra carne, porque hay una competencia interna, ¿verdad?, del enemigo, de Satanás, por medio de nuestra alma, para poder captar la atención del alma en muchas cosas que no son Cristo. Y también tenemos por el otro lado, ¿verdad?, el Espíritu Santo esperando captar la atención de nuestra alma a Cristo, a sus cosas, a lo que Él es. Pero efectivamente, como nosotros sabemos, hay muchísima oferta, muchísimas puertas, un camino muy ancho hoy para que nosotros dejemos de pensar en Cristo. Pero solamente hay una posibilidad, un camino angosto y una puerta estrecha, ¿verdad?, que nos permite entrar, que se llama Jesucristo, para poder entrar efectivamente a toda la bendición y a todo el conocimiento y a todos los beneficios que Dios tiene para usted y para mí en nuestra relación con Él. Entonces, lo que nos queda a nosotros ahora como cristianos, como personas que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, es que esa aceptación que nosotros hicimos en algún momento en nuestra vida sea una aceptación permanente y continua y constante y diaria, ¿verdad?, en nuestro corazón. Porque el cristianismo no se trata simple y sencillamente de haber en algún momento alzado la mano o haber consentido en hacer la oración de fe para recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Ese fue el comienzo, porque a través de esa circunstancia, por supuesto que nosotros ya fuimos engendrados nuevamente por nuestro Padre.
Somos nuevas criaturas, pero ahora lo que resta es que esa nueva criatura comience a hacer una realidad en mi propia vida. Y lo triste del cristianismo en este tiempo es que todavía nosotros estamos absolutamente centrados en nuestras necesidades, en nuestras metas, en nuestros objetivos, en nuestros propósitos, y no estamos centrados en quiénes verdaderamente somos del día de hoy. Porque quienes somos, ¿verdad? Somos nosotros un espíritu que tiene un alma viviendo en un cuerpo. Eso es lo que tú y yo somos, en la nueva realidad en la cual nos encontramos. Somos un espíritu que tiene un alma viviendo en un cuerpo. Antes simplemente nosotros éramos un alma que vivía en un cuerpo. Ahora somos un espíritu que tiene un alma viviendo en un cuerpo. Y mire aquí la parte importante, ¿no? Nosotros antes éramos simplemente un alma viviente. Ahora que tenemos un nuevo espíritu por este nuevo nacimiento que el Señor nos ha dado el privilegio de poder tener, ahora tenemos la capacidad de poder entender, hacer clic y conectarnos directamente con nuestro Padre por medio de Jesucristo. Antes no teníamos esa opción. Nuestra alma quería tener relación con Dios, pero a través de sus propias capacidades, a través de su propia justicia, a través de sus propios méritos, a través de sus propias ofrendas o de sus propios sacrificios. Y esto es lo que sucede ahora en mucha religión o en mucha doctrina o en mucha tendencia cristiana. Y es que todavía nosotros estamos intentando agradar a Dios por nuestros propios méritos y nuestra relación con Dios todavía se sigue basando en nuestra propia justicia. De allí que cuando de alguna manera nosotros pecamos, ¿verdad? Nos apartamos avergonzados de Dios y creemos que efectivamente Dios se ha molestado con nosotros y ya no quiere saber nada de nosotros. Pero no es así, porque efectivamente nosotros sabemos que el que pagó por todos nuestros pecados fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Jesucristo se convierte en la razón por la cual nuestro Padre, ¿verdad? No solamente que nos dio una nueva vida, no solamente que nos perdonó por todos nuestros pecados, no solamente que nos imputó la justicia de Cristo a nosotros, no solamente que ahora nos ha declarado justos por la justicia de su amado Hijo Jesucristo, sino que también Él se ha comprometido a terminar la buena obra que Él comenzó en todos y cada uno de nosotros. Pero mientras nosotros todavía no entendamos que nuestra relación con Dios no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo morando en nosotros, para que Cristo sea el que efectivamente se levante en nuestra propia vida, Él se convierta en nuestro nuevo yo, porque ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, ahora la verdadera vida que yo tengo es Cristo. Cristo vive en mí. Entonces nosotros tenemos que enraizarnos y cimentarnos en el Cristo que mora en nosotros. Esto es un trabajo que tenemos que efectivamente efectuar todos los días de nuestra vida. Y este trabajo es conectarnos. Es que el Espíritu Santo que ahora mora en nuestro propio espíritu esté continuamente notificando a nuestra alma quiénes somos, para que no nos perdamos, mas tengamos la vida eterna. Porque de lo que se trata ahora es de que nosotros obtengamos efectivamente la vida que nuestro Padre nos dio. Entonces, bajo esta figura nosotros vemos una experiencia del apóstol que vimos la semana pasada en Colosenses capítulo 1, versículos 24, ¿verdad? Que él arranca diciendo algo que a nosotros nos llama muchísimo la atención, porque en lo que él dice hay como una suerte de contradicción, y él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjate, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él utiliza allí dos palabras, ¿verdad? Por un lado, él está experimentando el gozo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pero por el otro lado, él está experimentando el padecimiento en el mismo momento. Él está hablando de dos experiencias que él está teniendo en este momento.
La una, ¿verdad?, es el gozo que está sintiendo, ¿verdad? Y la otra es el padecimiento que está sintiendo. Lo cual es evidente que al ser humano natural, común y corriente, no le hace clic y no es capaz de poder entender esta realidad. Si nosotros cuando vivimos en dos dimensiones, es decir, en el alma y en el cuerpo, porque así fue como nosotros fuimos concebidos por nuestros padres, siendo simplemente personas de dos dimensiones, alma y cuerpo. Si algo nosotros verdaderamente despreciamos, o si algo nosotros evitamos, o si con algo nosotros no queremos tener que ver en nuestra experiencia, es con los padecimientos, con las luchas, con las tristezas, con las dificultades, con la escasez, con la enfermedad, con las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros quieren tener eso? ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo a Dios que nos mande tribulaciones, que nos mande dificultades, que nos mande angustias? No estamos pidiendo eso. Nosotros huimos de eso. Es más, al Señor le pedimos que por favor no permita que esas circunstancias nos sucedan. El punto central es que mientras Pablo efectivamente está viviendo una circunstancia terrible, que para usted y para mí sería una prueba muy grande de sobrellevar, ¿verdad? Sin embargo, él escribe esta carta y nos da estas palabras maravillosas, que son las que yo quiero que efectivamente en el día de hoy nos enfoquemos. Dos experiencias en la cual él está hablando efectivamente, primero del gozo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora me gozo, ahora me gozo. Es decir, existe una experiencia interna del apóstol en medio de la tribulación, ¿verdad?, a la cual él llama gozo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante el que entendamos nosotros, hermanos, que hay una capacidad especial, ¿verdad?, a la cual el apóstol Pablo en este momento se está refiriendo, y es una capacidad que nosotros generalmente somos incapaces de poder manejar cuando solamente nos encontramos centrados en nuestra carne. Es decir, aquí él está topando dos cosas esenciales que son muy importantes que usted y yo para nuestro caminar podamos tocar. Por el un lado, él habla de me gozo, y este gozo, como todos nosotros sabemos, vamos a andar un poquito más adelante, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? La Escritura nos habla claramente de que el amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. El amor, el gozo, son frutos del Espíritu, ¿verdad? Y por el otro lado, nosotros sabemos que las aflicciones son frutos de la carne. Es decir, las aflicciones están mucho más centradas en nuestro ser humano carnal, en nuestra alma. Cuando nosotros hablamos de nuestra alma, no olvidemos que estamos hablando de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. En nuestra alma es en donde nosotros realmente somos afligidos. En nuestra alma es en donde nosotros sentimos, ¿no es cierto?, el padecimiento. Sentimos la angustia, sentimos el dolor, sentimos el temor, el miedo, sentimos incertidumbre o muchas cosas que de alguna manera pues ya nosotros estábamos habituados porque las hemos vivido. Pero sin embargo el apóstol aquí logra comunicar algo importante para usted y para mí el día de hoy, que en medio de las tribulaciones nosotros hoy contamos con la asistencia del Espíritu para que el Espíritu se pueda efectivamente hacer real en nuestra propia vida con todos sus beneficios. Y la pregunta que se nos plantea aquí es si el apóstol Pablo gestionaba su vida desde el Espíritu para que aún en medio de las tribulaciones él pueda estar gozoso, o él pueda tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Es decir, él está revelándonos, ¿verdad?, cómo desde el Espíritu nosotros podemos efectivamente recibir sus beneficios y obtener
¿verdad?, la fortaleza del Espíritu en medio de las circunstancias y de las luchas de nuestra vida. Es decir, el apóstol Pablo se enfocaba en el Espíritu, sabiendo quién es él en el Espíritu, y a pesar de que padecía en su carne, sin embargo, había allí un poder sobrenatural que le daba gozo, ¿verdad?, que permitía que salga del gozo por la obra que él estaba haciendo. Aquí el apóstol dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el apóstol se gozaba, ¿verdad?, por los padecimientos que estaba sufriendo por la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que efectivamente el apóstol, de acuerdo a los versículos que nosotros vemos más adelante, en donde él habla que tiene que, en el versículo 25, él tiene que anunciar cumplidamente la palabra de Dios? Y él nos muestra que esta palabra de Dios tiene que ver efectivamente con esta sabiduría, con este entendimiento que efectivamente Dios nos había dado, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el hecho de que es Cristo en nosotros viviendo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Cristo viviendo en nosotros el poder que necesitamos, efectivamente el poder que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir en esta vida. El apóstol Pablo aquí nos muestra que él tenía aflicciones, ¿verdad?, por su iglesia, por la iglesia de la cual él era ministro. ¿De qué? Ministro de Cristo. El apóstol Pablo ministraba Cristo a la iglesia. El apóstol Pablo ministraba los beneficios de Cristo para todos los miembros del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo que les mostraba efectivamente es que este nuevo hombre que estaba viviendo en su corazón ahora había sido puesto allí para gobernar todo el ser de Pablo y todo el ser de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo estaba trayendo a práctica y a experiencia esta realidad. Por eso es que él arranca diciendo, ¿no es cierto?, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No era definitivamente, ¿no es cierto?, un decir de Pablo, no era simplemente una confesión. Aquí Pablo nos está transmitiendo una experiencia que usted y yo necesitamos efectivamente, también experimentarla o vivirla. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿verdad?, en niveles de aflicción, pero todavía no estamos en capacidad o no hemos tenido la experiencia para poder recibir los beneficios que nos vienen desde el Espíritu. Entonces el apóstol nos dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y usted y yo todavía estamos en esta carne. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, en los días de nuestra carne, todavía tenemos que vivir aflicciones, padecimientos, y que estas aflicciones y padecimientos, la Escritura nos muestra que son parte de las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos los miembros, es evidente que cuando un miembro del cuerpo se encuentra adolorido, por decirle, si usted se machacó uno de los dedos de su mano, todo su ser sufre, todo su cuerpo está sufriendo. Cuando un dedo está dolorido, la cabeza está sufriendo, la otra mano también está sufriendo, el pie está sufriendo, la oreja está sufriendo, el ojo está sufriendo. Todo el ser, todo el cuerpo en ese momento se siente con malestar. Ahora, esto es aplicable a nuestra vida espiritual. Cuando un miembro de Cristo está sufriendo, la cabeza también está sufriendo. Y en este sentido la Escritura dice: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo.
No olvidemos que Cristo, la cabeza, vino ya a sufrir primero por todos nosotros. Cristo, la cabeza, vino efectivamente a tomar sobre él todos nuestros males, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras llagas, según Isaías 53. Pero sin embargo, cuando Cristo resucitó, ahora era necesario que su cuerpo, que es la iglesia, sea resucitada juntamente con él. Y usted y yo ahora que somos miembros del cuerpo de Cristo, si estamos pasando dolores, dificultades, luchas, etcétera, usted debe saber que esos sufrimientos son parte de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso es lo que digo. Si usted mañana se machuca un dedo, la cabeza de todas maneras, aun cuando no es la que se golpeó, ni es la que se machucó, la cabeza está sufriendo juntamente con el dedo. Cuando usted sufre por cualquier circunstancia, el Señor está sufriendo juntamente con usted. Ahora, las razones por las cuales nosotros sufrimos. El apóstol Pablo aquí nos dice que él está sufriendo por su iglesia. Bueno, muchas veces nosotros estamos sufriendo porque todavía al no entender bien la obra que el Señor ha hecho en nuestro corazón, estamos sufriendo por nuestras propias vidas, estamos sufriendo por nuestras propias necesidades, estamos sufriendo por nuestras propias escaseces, estamos sufriendo por los problemas económicos, estamos sufriendo por decisiones que nosotros no hayamos tomado correctamente, estamos sufriendo por situaciones de escasez física, de escasez de salud, etcétera, etcétera. Pero fíjate que aquí el apóstol, seguramente cuando estaba en la cárcel, tenía muchísimas necesidades, necesidades de comida, necesidades de ropa, necesidades de medicina, necesidades de comodidad. Evidentemente, ¿qué podía él encontrar en una cárcel? Pero fíjate que aquí él no estaba padeciendo por eso. Aquí él reconoce que su padecimiento es por la iglesia, por traer o anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esto estaba en el corazón del apóstol. En el corazón del apóstol estaba el hecho de que la iglesia debía enterarse de la magnitud de la salvación que Dios nos había entregado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos efectivamente hacer efectivos los beneficios de Cristo. Y aquí el apóstol nos muestra un beneficio maravilloso. Ahora me gozo. Ese es uno de los beneficios. Es decir, gozo en medio del padecimiento, gozo en medio de la dificultad, gozo en medio de la tristeza. Entonces, ¿de dónde el apóstol tomaba ese gozo? No tomaba de su alma, porque en su alma efectivamente no podía haber gozo, ¿verdad? En el alma del apóstol definitivamente no podía haber gozo, ¿verdad? En el alma del apóstol lo que había es la posibilidad de traer ese gozo que está en el Espíritu. La Escritura nos dice que la manifestación del Espíritu, o sea, lo que hay en el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, es decir, estas son virtudes innatas del Espíritu. Ahora, como el apóstol tiene el Espíritu en su corazón, tiene el Espíritu morando en su propio espíritu, ahora su alma es capaz de poder traer, ¿verdad?, lo espiritual a lo anímico, lo espiritual al alma. Ahora el alma es capaz de poder tomar lo espiritual para que gobierne sobre lo carnal. Es capaz de tomar lo divino para que reine sobre lo natural. Es capaz de tomar lo celestial para que gobierne sobre lo terrenal. Es capaz de tomar lo eterno para que esté sobre lo temporal. Es capaz de tomar lo celestial
para que estés sobre lo terrenal. Es capaz de tomar, ¿verdad?, todo lo que es de Cristo para que estés sobre lo de Adán. Esto es lo que nos corresponde a ti y a mí el día de hoy, en nuestra relación con Cristo. En nuestra relación con Cristo, nosotros, ¿verdad?, ahora tenemos que efectivamente hacer nuestro lo que nos corresponde. El apóstol Pablo aprendió que en medio del padecimiento de su alma, indistintamente de las circunstancias que está viviendo, él podía tomar la provisión espiritual desde su espíritu para que esa perspectiva sea la que gobierne hoy sobre la situación que estaba viviendo su alma. Y por eso es que él es capaz de, a pesar de que efectivamente es consciente del padecimiento, pero por sobre todo también es consciente del gozo que sentía en su corazón. Y ese gozo sostenía y era superior a cualquier padecimiento o a cualquier problema, a cualquier dificultad, a cualquier escasez que él esté de alguna manera padeciendo. Es decir, lo que el Señor nos quiere decir es que más importante que la provisión para que efectivamente la circunstancia que estemos viviendo se dé, es lo que Él ya nos ha dado en el Espíritu, que es el poder de poder tomar la provisión espiritual para que efectivamente gobierne sobre lo temporal y sobre esa perspectiva nosotros caminemos en esta vida viendo la mano poderosa de Dios que se me hace efectiva, ¿verdad?, dándome un poder sobrenatural sobre las circunstancias de la vida. Muchos de nosotros, cuando todavía estamos en una experiencia de enfoque de nuestra alma, nos estamos enfocando en nuestras necesidades inmediatas. Fíjate, el apóstol Pablo aquí podría estar de alguna manera orando o confesando a los hermanos, en lugar de hablarles de que estaba sintiendo gozo. Él les podría decir: hermanos, ayúdenme a orar porque no tengo la suficiente cantidad de comida. Ayúdenme a orar porque me muero de frío y a ver si me pueden cambiar a una celda un poco más caliente. Ayúdenme a orar porque necesito algo de recursos para que de alguna manera yo me pueda sostener aquí en la cárcel. Y así él podía haber hablado de que le ayuden a orar para que efectivamente el Señor pueda proveer para todas las necesidades externas. Pero no, en absoluto. Aquí el enfoque del apóstol es que efectivamente él tenía el gozo. Eso era lo importante. Ahora me gozo. Claro, a la mente natural esto le podría pasar le podría dar a entender hasta como una suerte de masoquismo, ¿no? Porque ¿cómo nosotros nos podemos gozar en medio de la tribulación o en medio del padecimiento? Si nosotros lo que hacemos es rechazar el padecimiento, si lo que estamos orando al Señor permanente y continuamente: Señor, quita de mí este aguijón, quita de mí este padecimiento, quita de mí estas deudas, quita de mí estas dificultades, quita de mí estos dolores, quita de mí esta enfermedad, quita de mí esta adicción, quita de mí este carácter, quita de mí esta persona que me hace la vida imposible, quita de mí este jefe que no lo puedo soportar, quita de mí estos políticos con los cuales yo no tengo vida en este país, etcétera, 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 etcétera. Fíjate, nuestro enfoque normalmente sigue siendo exterior, mientras que el enfoque del apóstol Pablo es interior. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora, esta es una manera de caminar, hermano, que quiero que de alguna manera usted entienda. Es una manera en la cual el Señor quiere que nosotros caminemos. El Señor, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo unas palabras maravillosas: consumado es. Esas palabras incluyen la sanidad, la libertad, la provisión, la sanidad de cualquier cosa en nuestra vida. Incluyen, porque el Señor dijo: consumado es. Pero la provisión está en el Espíritu. La provisión está en el Espíritu. La provisión está en Cristo, no está en nosotros mismos. La provisión está en el Espíritu. Es decir, nosotros tenemos que venir al Espíritu para primero hacer nuestro
lo que es del Espíritu y Él nos dé el carácter necesario para que podamos recibir la provisión de cada una de las áreas de nuestra vida. Es decir, el apóstol lo que nos está mostrando es que antes que la provisión física o material que normalmente nosotros en nuestra vida carnal buscamos, primero está la provisión espiritual de la persona de Jesucristo reinando en nuestro corazón. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo? Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Fíjate cuál es la metodología del Señor. La metodología del Señor es que Él está consciente de que tú tienes muchas necesidades seguramente, todas las demás cosas les serán añadidas, dice el Señor, todas, y estas incluyen todas las necesidades que tú en este momento puedas tener. Pero ¿cuál es tu enfoque en la oración, por ejemplo? Si tu enfoque en la oración es el pedirle a Dios que efectivamente provea para esas necesidades, debo decirte que eso ya descubre algo importante en nuestra propia vida. Y es que no estamos nosotros yendo de acuerdo con la propia regla, metodología o fórmula que nuestro Padre nos entregó. Mas primeramente buscad. ¿Qué buscamos? Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Mira, buscad el reino de Dios y su justicia es buscar a Cristo, para que no nos confundamos. Primero, cuando tú estás buscando a Cristo, estás buscando, ¿verdad?, el reino en donde Dios reina, porque Cristo es un reino. Así como Adán cuando fue creado se convirtió en un reino y ahora estamos viviendo nosotros en este reino adámico, que es un reino de muerte en el cual opera Satanás y el diablo. De la misma manera, Cristo como cabeza de la humanidad es el rey de un reino. Ese reino para Dios ya existe. No olvidemos que Dios es atemporal. Dios no está sometido al tiempo como tú y yo. Es decir, Dios ya ve a Cristo y a su cuerpo, que es su pueblo, reinando. Es decir, existe, por decirlo así, dos vidas paralelas en el día de hoy. La vida paralela de tu alma, que está viendo con tus propios ojos carnales lo que está pasando en este mundo, está viendo necesidad, está viendo tristeza, está viendo injusticia, está viendo maldad. Y tenemos el Espíritu que mora en nosotros, que está viendo victoria, que está viendo provisión, que está viendo sanidad, que está viendo gloria, que está viendo todo lo que Cristo es. Estos son los dos mundos paralelos que nosotros tenemos. Pero nuestra alma determina qué mundo quiere ver, a través de quién quiere verlo. Nuestra alma, si se pega al Espíritu, lo primero que va a hacer es entrar, buscar primeramente el reino de Dios. Eso. El reino de Dios tiene una entrada. El reino de Dios tiene una puerta por la cual nosotros tenemos que entrar todos los días, y es Jesucristo. No hay otra. Y nosotros tenemos que mantenernos en ese camino angosto, que es solamente uno, Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. En cambio, el camino ancho hay muchas cosas, ¿no? Las religiones, el humanismo, las ofertas que nos hace el mundo a través de la medicina para que nosotros podamos obtener lo que necesitamos, las filosofías que el mundo nos entrega para que a través de ello podamos encontrar lo que necesitamos. Es decir, el camino es muy amplio. Pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que nos lleva hacia la vida eterna. Entonces, el alma escoge a través de qué ojos quiere ver. Si el alma se pega al espíritu, el alma va a comenzar a ver las cosas a través de los ojos del espíritu. Y cuando el alma ve a través del espíritu, lo primero que va a poder ver es que todo lo que Dios efectivamente ya ha hecho está provisto. Todo está arreglado, todo está pagado, todo está sanado, todo está curado, todo está libertado. Entonces yo lo que necesito es ver la obra que Dios ya hizo para traerlo
espiritual para traer lo eterno, efectivamente, a este mundo en el cual yo me encuentro ahora. Otra vez voy a repetir, para traer lo espiritual para que gobierne lo carnal. Para traer o para tomar lo divino para que reine sobre lo natural. Es decir, cuando el alma pone su mirada en Cristo Jesús, lo que está haciendo es trayendo el gobierno, ¿verdad?, de lo espiritual a lo carnal. Está tomando lo divino para que reine sobre lo natural. Está tomando lo celestial para que gobierne sobre lo terrenal. Está tomando lo eterno para que reine e impere sobre lo temporal. Está tomando lo celestial para que reine e impere sobre lo terrenal. Está tomando a Cristo para que reine e impere sobre Adán. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Es decir, el apóstol Pablo aprendió a traer lo eterno a lo temporal. El apóstol Pablo aprendió a traer lo espiritual a lo anímico. Es decir, ahora toma la provisión de lo espiritual para que gobierne sobre el alma en medio de las tribulaciones, de las dificultades y de los padecimientos. Hermanos, si nosotros somos capaces, y lo somos porque tenemos el Espíritu, de inclinar nuestro corazón permanente y continuamente hacia todos los beneficios del Espíritu, entonces definitivamente somos más que victoriosos, porque Cristo mismo es el que va a gobernar sobre todas las circunstancias, dolencias y dificultades de nuestra vida. El arte de aprender a dejar que gobierne el Espíritu sobre el alma es el gran desafío del cristiano. El arte de aprender a dejar que Cristo opere en nuestra alma sobre lo temporal, lo eterno gobernando sobre lo temporal, es lo que realmente vale. El apóstol Pablo dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. La pregunta es, nosotros, ¿cómo vamos a cumplir en nuestra carne de aquí en adelante lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Cómo vamos a cumplir? Trayendo lo espiritual a lo anímico. Esa es la manera como nosotros vamos a cumplir. Si nosotros no traemos lo divino, lo celestial, lo sobrenatural, a lo limitado y a lo temporal, entonces nosotros vamos a ser cristianos flojos, en donde siempre estaremos nosotros enfocados en nuestras necesidades limitadas, locales y temporales, y no estaremos viendo cómo ve el Espíritu eternamente. Nuestra manera de caminar en este mundo, entonces, hermanos, debe ser primero guiada por la fuente de suministro que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está en nosotros, viviendo en nuestro espíritu. Que estas palabras para ti, hermano, no sean ajenas, porque esta es la realidad nueva en tu propia vida espiritual. Que no sea ajeno a ti el hecho de que efectivamente tienes un espíritu. Si todavía para ti son palabras lejanas, entonces pídele al Señor que te dé sabiduría, porque sigues tú enredado todavía en los pensamientos de tu propia alma. Y el alma obviamente sabe cómo gobernarnos. El alma normalmente no quiere soltar el gobierno de su vida al espíritu. El alma siempre va a luchar con ella tener la capacidad, el poder y el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. El único que nos puede librar de la tiranía del gobierno de nuestra alma es el espíritu. Mientras nosotros no soltemos el gobierno de nuestra alma al espíritu, entonces nosotros vamos a estar condenados a vivir siempre enfocados en lo temporal. Y efectivamente eso nos va a traer dolor, eso nos va a traer mucha necesidad, mucha dificultad, pero con un problema. No vamos a tener ni el amor, ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia,
ni la benignidad, ni la bondad, ni la fe, ni la mansedumbre, ni la templanza, ni el dominio propio, ni la santidad, ni la justicia, ni la verdad, ni la prosperidad, ni la abundancia que Dios efectivamente quiere y ha determinado en el Espíritu para todos y cada uno de nosotros. En el Espíritu no hay necesidad. En el Espíritu no hay enfermedad. En el Espíritu no hay pobreza. En el Espíritu no hay adicción. En el Espíritu no existe esclavitud. Todo lo que tú puedas estar sintiendo ahora de esclavitud, de tristeza, de dolor, de pobreza, de enfermedad, lo estás sintiendo en la carne, lo estás viviendo en la carne. Pero si es que tú traes lo divino a esta vida actual nuestra, entonces vas a comenzar a recibir lo que te corresponde ahora como hijo de Dios, lo cual ciertamente es maravilloso. Mira lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es, hasta el momento, ¿qué fruto estamos dando nosotros desde la carne? Nosotros estamos dando temor, miedo, inseguridad, necesidad. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Esa es la manera como nosotros ahora efectivamente caminamos. El apóstol Pablo, ¿de dónde sacaba el gozo? En medio de la cárcel y la tribulación, sacaba el gozo del Espíritu. Es decir, al apóstol Pablo le podían meter preso, pero nadie le podía quitar el espíritu que tenía en su corazón. Al apóstol Pablo lo podían matar, como lo hicieron, pero sin embargo nadie podía quitarle el espíritu que tenía ya con él por siempre. El apóstol Pablo podría estar enfermo, podría no tener comida, podría no tener cobija, podría estar con frío, pero el Espíritu Santo que estaba en él es el que le proveía todo lo que necesitaba para que pueda aguantar todas aquellas circunstancias y finalmente consolarlo permanente y continuamente. La mirada del apóstol estaba puesta en el gozo, a pesar de que sentía la adversidad, a pesar de que sentía efectivamente el padecimiento, pero sin embargo su mirada estaba puesta en el gozo. Fíjate, él no arranca hablando del padecimiento, sino arranca hablando del gozo. ¿Qué es lo que primaba en su mente? ¿Cuál era el sentimiento más alto? ¿Cuál era el sentimiento o la experiencia emocional que él estaba viviendo más alta? ¿Era el padecimiento o era el gozo? No, era el gozo ahogaba el padecimiento que efectivamente él estaba viviendo. Hermanos, esto es lo que Dios quiere. Dios nos ha dado primero su vida para que su vida ahogue todos nuestros males, para que su vida aplaste nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros temores, nuestros miedos. Cuando su vida aplasta todo aquello, si nosotros se lo permitimos, entonces las demás cosas nos van a ser añadidas. ¿Por qué? Porque primeramente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Fíjate que tan importante. Primero busco al rey del reino. Al rey del reino. Al rey del reino de Dios, que es Jesucristo, y su justicia, porque su justicia es mi justicia. Entonces, ahora que yo sé que soy justo por la obra de Jesucristo, esto es algo que yo tengo que repasar en mi cabeza y en mi mente, entonces todas las demás cosas me son añadidas. Porque ya no hay nada absolutamente que frene la bendición para tu vida. No hay nada que frene las añadiduras. ¿Por qué? Porque tú eres justo y el Señor ha prometido que al justo el Señor bendecirá, porque no he visto a justo desamparado ni a hijo de justo que mendigue pan. Maravilloso. Una promesa para ti, para mí y para nuestra vida. Mira, la provisión total entonces nos viene desde el Espíritu. En 2 de Pedro 1, 3, 4 el apóstol nos habla de lo mismo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y nosotros qué estamos buscando? Nosotros, cuando nos vemos en nuestra carne, vemos que nos faltan muchas cosas. No tenemos todas las cosas. Pero todas las cosas ya nos fueron dadas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Fíjate que esto es un hecho pasado. Todo lo que tú necesitas ya te ha sido dado por su divino poder.
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿De dónde crees que salen las buenas cosas? ¿De dónde crees que sale la bendición? ¿De dónde crees que sale la sanidad? ¿De dónde crees que sale la prosperidad, la abundancia? Primero arrancando desde el espíritu. Estas cosas provienen de la vida y de la piedad, de la vida Zoe, de la vida de Cristo y de la piedad de Cristo. Estas cosas ya nos fueron dadas, todas las cosas que son de Cristo nos han sido dadas a nosotros por su divino poder. ¿Cómo nos son dadas? Mediante el conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de Él nos es dado todo esto. Ahora la pregunta es, si nosotros ni siquiera estamos enfocados en Cristo, sino que tenemos a Cristo para que todas las cosas que todavía nos faltan en esta carne Él nos esté dando, entonces obviamente que estamos en otra fiesta, como diríamos, estamos en otra página. Estamos sintonizando una radio diferente, porque aquí el Señor nos dice que todas las cosas ya nos han sido dadas por su divino poder, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales dice que por medio de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pablo lo que nos está mostrando en su caminar es que él participaba, se hacía parte de la nueva naturaleza divina que él tenía. Y de esa naturaleza divina, por ejemplo, él sacaba el gozo de Dios, el gozo del Señor. De hecho, la Escritura dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando el Señor pone su gozo en tu corazón, ya tú puedes soportar cualquier circunstancia y cualquier situación que te pueda venir en la vida, porque el gozo de Dios ciertamente es más grande y más amplio. Ahora, ¿cómo accedemos nosotros a esto? Accedemos por medio del Espíritu. Y seguramente no lo estamos todavía experimentando absolutamente, pero es por eso, porque de alguna manera estamos mal enfocados. El Señor quiere que desde ahora nosotros traigamos lo espiritual para que reine sobre lo carnal. Nosotros debemos entonces, bajo esta figura, hermanos, estar sometidos continuamente al Espíritu. El alma necesita estar continuamente sometida al Espíritu. El alma necesita ser gobernada por el Espíritu. ¿Cómo logramos eso? Pues para eso está nuestra conexión permanente y continua con el Señor por medio de la oración, por ejemplo. Para que nosotros le entreguemos voluntariamente todos los días de nuestra vida al Señor, nuestro espíritu nuevo, nuestra alma nueva y nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado, los miembros de nuestro cuerpo. Yo decido y solicito diariamente al Señor por medio de la oración el que Él tome efectivamente el gobierno de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad, de mis miembros de la carne y de mi espíritu, que Él tome el gobierno de esa vida. El Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nosotros, lo ha puesto para que gobierne en cada una de las áreas de nuestra vida. Y si nuestro espíritu, unido al Espíritu de Cristo, se derraman en nuestra alma, el gobierno del Señor comienza a ser una realidad para tu alma y tú lo primero que vas a saber, como dice el libro de Cantar de los Cantares, ¿dónde está el que ama mi alma? El que ama mi alma. Porque lo que vamos a aprender nosotros es que Dios lo primero que hace es notificarnos de que Él ama nuestra alma. Por eso es que Él se autodenomina nuestro esposo y nos muestra a nosotros que somos su esposa, somos su novia. Entonces, es necesario el que nosotros permitamos que Dios
gobierne nuestra alma. Gálatas 5, 16, 17 nos dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, tú tienes deseos en tu carne que son mayores que tú. Tú tienes deseos en tu carne que te gobiernan. Tú sabes que estás haciendo cosas que no deberías de hacer, pero tus deseos son más altos y te terminan gobernando y terminas haciendo aquello que sabes que no debes de hacer. Entonces el Señor dice, andad en el espíritu y ya no vas a satisfacer más de esos deseos. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que ahora va a gobernar sobre nuestra alma. Y cuando el espíritu gobierna sobre nuestra alma, desaparecen todas aquellas cosas, todos aquellos deseos, todos aquellos malos deseos que hacen que efectivamente nosotros de alguna manera también nos sintamos mal, nos sintamos apenados, avergonzados y no agrademos a nuestro Padre. Porque la Escritura dice, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Es decir, cuando yo le entrego al espíritu el gobierno de mi alma, le estoy entregando el gobierno de mis deseos, de tal manera de que ahora los deseos del espíritu son los que efectivamente van a poder calar en lo más profundo de mi corazón y yo voy a poder hacer los deseos del espíritu. Pero si yo no tengo el gobierno del espíritu, entonces los deseos del alma van a ser más grandes que los deseos del espíritu. Y voy a terminar haciendo lo que el espíritu no quiere que haga. Pero ¿quién toma la decisión? ¿A quién me entrego yo? La Escritura en el libro de Romanos 6 nos dice, ¿acaso no sabéis que vosotros sois esclavos de aquel o aquello a quien os entregáis? Sea el pecado para muerte o a la justicia o a la vida para justicia o a la obediencia para justicia. Es decir, la obediencia para justicia es Cristo. Si yo me entrego a Cristo, si yo le entrego mi corazón al Espíritu, que es el mismo Señor, entonces yo, entre comillas, me vuelvo en esclavo del Señor. ¿Qué significa? Una esclavitud maravillosa, una esclavitud en la cual no hay yugo, en la cual no hay brazo fuerte que te hace hacer cosas que no quieres, sino que es un yugo bendito y santo, en donde el Señor dice que aprendamos de Él, porque ligera es su carga y suave su yugo, o porque suave es su carga y ligero su yugo. Eso nos dice nuestro Padre. Así que si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque el Espíritu está gobernando sobre nuestra alma. Ahora el Señor nos dice en 1 de Timoteo 6:12, como el apóstol Pablo aprendió aquí a echar mano de la vida eterna, y no olvidemos que Timoteo era realmente un discípulo de Pablo. Mira lo que decía el apóstol, Timoteo aquí, el apóstol a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El apóstol Pablo aprendió a echar mano de la vida eterna, y nosotros tenemos que aprender a echar mano de la vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna? Está en nuestro espíritu. Allí está la vida eterna. La pregunta es, ¿tú echas mano de la vida eterna todos los días? Tú tienes que aprender a echar mano de la vida eterna a todo momento. Cuando la Escritura nos dice que oremos sin cesar, se está refiriendo a que sin cesar estemos echando mano de la vida eterna. Porque la oración es echar mano de la vida eterna. A través de la oración yo he hecho mano de la vida eterna, pero a través de la oración permanente y continua, que no significa estar arrodillado todos los días y todo el tiempo alabando o hablando a Dios. No, significa estar en el trabajo y mientras estoy trabajando estoy echando mano de la vida eterna porque estoy pensando en Cristo, estoy pensando en sus bendiciones, estoy pensando en sus beneficios. Oh alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no necesito estar con los ojos cerrados, ni necesito estar arrodillado, ni necesito estar a oscuras, ni necesito estar en un lugar en donde no oiga nada. Yo puedo estar en un estadio echando mano de la vida eterna. Tú puedes echar mano de la vida eterna siempre, sino que la religión nos ha enseñado a que nosotros necesitamos apartar una hora en el día y de ahí olvidarnos. A veces eso se vuelve ciertamente una práctica, pero no estamos echando mano de nada. Lo que estamos es repitiendo y repitiendo y repitiendo palabras
como en ciertas otras religiones en las cuales creemos que por su vana palabrería los seres humanos vamos a ser escuchados. O algunos dicen, le vamos a quebrar el brazo a Dios. Echar mano de la vida eterna significa echar mano de la vida que ya está en mi espíritu por medio de la oración y estar conectado en mi mente con el Señor, trayendo lo eterno a lo temporal, trayendo lo espiritual a lo anímico, como hablamos. También hablando de este mismo tema, nuestras almas necesitan, hermanos, ser salvadas. A ver, esto es muy importante que lo entendamos. La salvación de nuestro Padre es una salvación integral. Hay una sola salvación. La salvación es integral. El momento en que nosotros somos salvos, recibimos la nueva vida de Dios en nuestro espíritu. El espíritu nuevo que el Señor nos da es el nuevo hombre que ahora tú y yo tenemos. Es el nuevo nacimiento, es la nueva persona, es la nueva criatura que ha sido creada por Dios en nuestro espíritu. Ese espíritu ahora es la casa del Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu ya es salvo. Ese espíritu nunca se va a perder. Ese espíritu estará por la eternidad con nuestro Dios y con nuestro Padre. Ese espíritu no peca. Ese espíritu, el maligno no lo puede tocar. La Escritura dice que todo lo que es nacido de Dios no peca. Ese espíritu no peca. La Escritura dice que a lo que es nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar. No lo puede tocar porque es hijo de Dios. Ese espíritu es el que está en mí y en ti. Ahora nuestra alma necesita recibir la salvación de Dios. Nuestra alma necesita ser liberada de pensamientos, de doctrinas, de fortalezas y de tantas cosas que de alguna manera nos tienen todavía nosotros agarrados. Nuestra alma necesita ser salvada todavía. Pero ¿cómo yo salvo mi alma? Conectándola permanentemente con el gobierno del Espíritu. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Nuestras almas son las que hoy necesitan, por medio de la fe en Cristo, en el Espíritu, recibir lo eterno para comenzar a ser libertadas y liberadas. Nuestra alma hoy está en un proceso de salvación, de regeneración. Bien dijo el Señor, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿En dónde está nuestro entendimiento? En nuestra alma. ¿En dónde están nuestros pensamientos? En nuestra alma. ¿En dónde están nuestras emociones? En nuestra alma. ¿En dónde está nuestra voluntad? En nuestra alma. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad necesitan ser salvadas. Necesitan ser rescatadas. Necesitan ser liberadas y enseñadas en la nueva vida que tienen en Cristo Jesús. Nuestra alma hasta ahora ha estado tomando su fuente de provisión desde su carne, desde sus propios pensamientos y desde lo exterior. Ahora el alma puede tomar la provisión desde el Espíritu, para que en medio de las pruebas y de las dificultades nosotros tengamos la asistencia del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia y de todo lo que el Espíritu es. Así es como el Señor nos muestra que tenemos que caminar en los días que nos faltan en nuestra carne. Así es como nosotros tenemos que enfrentar las aflicciones y las dificultades que todavía nos restan en nuestra carne. ¿Cómo? Trayendo lo espiritual a lo carnal, trayendo, ¿verdad?, lo que verdaderamente es sobrenatural a nuestra vida natural. Así que, hermanos, pidamos que el Señor nos dé sabiduría y sepamos que si hoy estamos nosotros padeciendo, pero no hay gozo y no hay nada en nuestro corazón, entonces la respuesta está en que no estamos tomando del suministro. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.